Es la hora 20:45 minutos. Será mi canción, porque fue la gracia que me dio libertad. No sé siquiera por qué Jesús llegó a amarme así. Vio más allá de mis faltas, vio mi necesidad. Por siempre levantaré mis ojos hacia Calvario, para mirar la cruz donde Jesús murió por mí. Cuán hermosa es la gracia que enseñó a cantar a mi corazón. Él vio más allá de mis faltas, vio mi necesidad, y con su amor me transformó. Amor asombroso que Dios enviara a su Hijo a la tierra. Cuando yo era un pecador destinado a morir, mas fue su amor el que trajo salvación a mi alma y me vivificó para hacerme vivir. Por siempre le alabaré por su supremo amor, que me levantó a reinos de gloriosa altura. Cuán hermosa es la gracia que enseñó a cantar a mi corazón. Él vio más allá de mis faltas, vio mi necesidad, y con su amor me transformó. Esto es asombroso, que Cristo viva en mi corazón, porque yo estaba muerto en pecados, mas ahora vivo, y así estoy completo en toda su justicia. No tengo de qué jactarme, es Cristo quien vive en mí. Andaré siempre con Él, pues Él es mi Salvador. El que conmigo anduvo y me trajo a su redil. Cuán hermosa es la gracia que enseñó a cantar a mi corazón. Él vio más allá de mis faltas, vio mi necesidad, y con su amor me transformó. Asombra esa esperanza, le veré cara a cara, y moraré con Él en la tierra de gloria. Estoy siempre rodeado de su amor y gracia, sabiendo que viene pronto, oh, sí, por mí. Por siempre alabaré, oh, digno es el Cordero,
cuya sangre vertió para librarme a mí. Cuán hermosa es la gracia, enseño a cantar a mi corazón. Él vio más allá de mis faltas, vio mi necesidad y con su amor me transformó. El que corre en la gracia jamás será un perdedor. No le faltarán las luchas, tampoco la soledad. En victoria o en derrota, Él siempre regresará a Gilgal. Él sabe que alcanzará suma distinción. Si tentado en todo es, mas sin sucumbir, no se detendrá jamás para lamentar las penas que son de aquí y aquí quedarán. El que corre en la gracia anhela el mejor lugar. Él quiere reinar con Cristo, rechaza un sitio menor. Inmutable es su fe, su meta es ganar a Cristo acá. Aflicciones por doquier sufre el corredor, el grato aroma de Cristo exhala después. Doblegarse es lo primero, luego la exaltación, lo contrario será en vano, no vale con Dios. La esperanza de una herencia fortalece al corredor. Ciertamente muchas voces quieren hacerle fluctuar, mas solamente él escucha la voz del que lo hará vencedor. Su cuerpo glorificado en proceso está. Los reveses del desierto no lo detendrán. La vida de Jesucristo Él exhibirá cuando ascienda exultante con su galardón.
En la gracia aprendí que el divino es la hora 21. crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aprendí que todo el tesoro de Dios se resume en Jesucristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo estar nuevamente junto a ustedes. Vamos a escuchar una alabanza más y luego vamos a compartir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Adelante marchemos sin saber que hay más allá. Si hay lucha será porque vale la pena correr sin saber a dónde iba. Dejó su tierra Abraham, simplemente obedeció y por su herencia marchó. Preguntar qué encontraremos es negar la fe. Es la fe que Dios honra. Hacia adelante marchemos, confiando sin conocer. Es malo pretender ver si hay pruebas para escapar. Dios siempre honra la fe de aquellos que como Abraham avanzan sin preguntar cómo y cuánto sufrirán. Preguntar qué encontraremos es negar la fe.
vamos a ver cómo el pueblo de Israel recibió la ley, la santa ley de Dios, o como algunos le llaman el decálogo. El decálogo significa 10 palabras, 10 palabras. Y así vemos que hasta ahora este pueblo había oído la voz de la gracia. Y habíamos visto que Israel estaba aún en la edad de la promesa. Acuérdese y tenga en cuenta esto. En la edad de la promesa, Dios había tomado a Abraham y le había hecho una promesa de pura gracia. Hasta ahora, ellos venían escuchando la voz de la gracia. Y también vemos en el capítulo 19 cómo Dios, vamos a volver a ver para recordar, cómo Dios le había dicho en el verso 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Acá volvemos a escuchar la voz de la gracia. Y la voz de la gracia dice, vosotros visteis lo que yo hice. Lo Dios había hecho todo hasta este momento. Y vemos la voz de la gracia tan hermosa y tan realmente reconocible cuando nosotros tenemos un oído afinado. Era una voz favorable y positiva a este pueblo. Y acuérdese que este pueblo se había probado malo, rebelde, contradictor e inconstante. Sin embargo, la voz de la gracia no cambió. Acuérdese que este pueblo fue el que dudó que Dios estaba con ellos. Este pueblo fue el que murmuró. Este pueblo fue el que se mostró con suficiente testimonio en cuanto a su incapacidad de andar con Dios. Pero vemos que Dios continúa hablándole y haciéndole promesas de gracia. Y eso es porque estamos en la edad de la promesa. Pero lo que vamos a ver en este capítulo 20 es que este pueblo va a escuchar ahora otra voz. Encontramos a Dios hablando al pueblo de Israel, pero vamos a encontrar el espíritu de la ley, la santa ley de Dios, la santa ley de Dios. Vamos a ver que va a haber una gran diferencia. Y así vamos a ver que Dios va a exigir ahora a Israel una santidad que el hombre por naturaleza no puede ofrecerle a Dios. La gracia es positiva, la gracia da, la gracia promete, pero la ley exige y pide del hombre. Y esa es la gran diferencia que ahora el pueblo va a experimentar. Ellos iban a tener que dar a Dios de lo que ellos no tenían. Y esa es la voz de la ley. Esa es la voz de la ley. Y dice el verso 1 del capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Note cómo empieza este nuevo periodo. Dios habla, Dios habla. Esto no es la voz de ningún hombre, y esta simplemente y sencillamente es nuevamente la voz de Dios, que no se cansa de hablar. Y así empieza este periodo, esta dispensación de la ley. Y sabemos que Dios habló en todos los tiempos. Ya
Desde el primer periodo, desde la primera dispensación, Dios habló. Y cuando Dios habló, Dios creó los cielos y la tierra. Y luego Dios siguió hablando y revelándose. Lo primero que encontramos que revela la voz de Dios es su poder de creación. La tierra estaba oculta, pero la voz de Dios revela su creación. Y así Dios va revelándose y Dios va hablando siempre al hombre. Dios siempre habla al hombre. Y cuando encontramos al hombre en el huerto, Dios hablaba y Adán escuchaba en comunión. En el huerto del Edén Dios hablaba y Adán escuchaba en comunión. Pero lo que vamos a ver aquí es que Dios vuelve a hablar al hombre. Pero vamos a ver cómo el pecado separó al hombre de Dios. Dios volvió a hablar y en cada dispensación Dios escogió a un hombre para hablar. Dios habló a Adán, Dios habló a Noé, Dios habló a Abraham. Y ahora Dios habla a este pueblo. Pero lo que vamos a ver es que el pueblo no puede escuchar la voz de Dios. Porque acuérdese que ahora lo que Dios va a mostrar es su santidad. Lo que Dios va a mostrar es su santidad por medio de la ley. Y el problema no es la ley. El problema no es la ley. Porque la ley solamente muestra el carácter de Dios. El problema no es la ley. El problema es que el hombre es pecador por naturaleza. Por eso vemos que Dios comienza hablando a Israel. Pero vamos a ver que por medio de la ley Dios no puede hablar al hombre. Luego viene un mediador. Dios empieza hablando al pueblo. Pero lo que vamos a ver es que va a terminar hablando con Moisés cara a cara. Hay una gran diferencia. Ahora, por causa de la ley, va a haber necesidad de un mediador. Hasta ahora Dios habló a Adán, habló a Noé, habló a Abraham, pero no vemos un mediador. Pero ahora por medio de la ley vamos a ver a Moisés como el mediador entre el pueblo y Dios. Vamos a ver un cambio. Y así, hermano, no es lo mismo la ley que la gracia. Y esto nosotros tenemos que entender bien, porque Dios permitió este tiempo para que Israel pueda valorar la gracia de Dios. El hombre confunde la ley con la gracia, pero de esa forma no entiende ni lo que es la ley ni lo que es la gracia. Nosotros tenemos que entender bien qué es la ley. La ley fue un pacto que Dios hizo con Israel, solamente con el pueblo de Israel, en el cual Israel se comprometía a obedecer. Y acuérdese que la ley era la manifestación más elevada. La ley fue la manifestación más elevada de la norma moral de Dios. La ley fue la manifestación más elevada de la norma moral de Dios. Y acuérdese que el hombre, por su naturaleza, es inmoral. La ley muestra la medida de la santidad de Dios. Entonces jamás el hombre por la ley va a poder tratar con Dios. Hoy muchos quieren tomar la ley para tratar de andar con Dios. Dicen, no, si usted cumple esta partecita es mejor, dice. Pero hermano, la ley no es para la iglesia. La ley fue para Israel. Y la ley, vamos a ver que tuvo un periodo y tuvo un tiempo
en donde ella actuó, pero también tuvo un final. Y esto tenemos que entender bien para no mezclar. No podemos mezclar la ley y la gracia. Por eso vamos a ver que para poder entender esta maravillosa gracia, tenemos que aprender a despojarnos de la ley, que primeramente esa ley está en nosotros mismos. La ley está en nosotros. ¿Por qué? Porque la carne trata de andar con Dios carnalmente. Y más adelante vamos a ver que el israelita, cuando subía al altar, no podía mostrar ni siquiera un poquito la pierna. No se tenía que ver su desnudez. Porque el altar, vamos a ver que nos habla de la obra de la cruz. Y no acepta nada Dios de la carne. Ni una pequeña manifestación puede haber de la carne o puede entrar. Pero vemos que el hombre trata, en este tiempo de la gracia, de ayudar a Dios. Trata de perfeccionarse por sí mismo. Por eso Pablo mucho hizo énfasis en la palabra de verdad. Y él podría haber dicho del Evangelio, pero vamos a ver alguna cita. Dice en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, en el verso 6. Podemos leer desde el verso 5. Y dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio. Note que cómo enfatiza el Evangelio de la gracia. Dice la palabra verdadera del Evangelio. ¿Por qué no dijo por el Evangelio? Porque la gracia, hermano, se confunde con la ley muy fácilmente. Nosotros, hermanos, estamos más inclinados a recibir mandamientos que a tener fe, a ejercer fe para alcanzar la bendición de Dios. Entonces, muchas veces la gracia no es verdadera, no es pura. Hay una verdad muchas veces que es adulterada. Por eso dice en el verso 6 que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Note cómo aquí Pablo vuelve a enfatizar la gracia, el Evangelio de verdad. Y dice aquí la gracia de Dios. Y podría haber dicho ahí, y hasta allí podría haber llegado. Pero Pablo dice la gracia de Dios en verdad. Porque la gracia necesita ser solamente gracia. Si la gracia está mezclada con un poquito de ley, pierde su eficacia. Y la ley, hermano, no es solamente los mandamientos. Como hemos dicho, la ley tiene muchas formas y esa ley, esa legalidad está en nosotros. La ley es igual a la religiosidad. La religiosidad y la legalidad son la misma cosa. Por eso Pablo enfatizó esta verdad de poder aprender bien. En Efesios capítulo 1, en el verso 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de error, un poco de esfuerzo propio, un poco de justicia echa abajo la obra de la gracia. Por eso, hermano, necesitamos aprender bien.
Dios, en este tiempo, en esta dispensación que está llegando a su fin, Dios salva, levanta, sana, Dios perdona y perfecciona al creyente por gracia, por pura gracia. Y nosotros necesitamos entender esta realidad. Dios cumple su propósito en nosotros por gracia. Pero si la gracia tiene un atisbo de ley, ya no es gracia. Pierde totalmente su esencia. Vamos a ver en Romanos capítulo 4, en el verso 4. Romanos capítulo 4, en el verso 4. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Acá encontramos los dos principios fundamentales de la ley y de la gracia. El principio de la ley es la obra. Pero el principio fundamental de la gracia es la fe. Y como hemos dicho, Israel necesitaba aprender a andar por fe. Y ellos habían salido de Egipto, donde ellos eran esclavos, y sabemos que Egipto nos habla del mundo. Sabemos que el mundo no anda, ni vive, ni piensa por fe. Ellos andan conforme a su vista natural y terrenal. Y esa es su sabiduría. Pero la gracia de Dios, en verdad, la sabiduría de Dios, nos enseña a andar por fe. Hasta que el hombre de Dios es enteramente preparado para toda buena obra. El hombre interior va creciendo, va desarrollándose a través de alimentarse de la gracia. Y va creciendo enteramente. Y sabemos lo que es un hombre, una criatura no tiene tantas buenas características como una persona que tiene ya su madurez. Sin el mensaje de la gracia, el creyente no puede crecer hasta la madurez. Puede tener muchas cosas buenas, puede tener muchas cosas lindas, agradables, pero siempre va a ser un niño. La gracia en su pureza, la gracia de Dios en verdad, la gracia de Dios sin mezcla, es la que va a obrar desde el principio hasta el fin en la vida del creyente. Por eso, hermanos, debemos tener en cuenta esto. Por un lado, la ley enfatiza al que obra. La ley enfatiza al que obra. Pero por otro lado, la gracia enfatiza al que cree. Entonces son dos caminos, no se puede mezclar. Y usted dice, no, pero en algún momento se pueden unir. No se puede unir. Por un lado va la fe y por otro camino va la obra. Entonces, cuando nosotros andamos por fe, empezamos a vivir una vida espiritual. El creyente espiritual anda por fe y no mira lo que se ve porque es temporal. Empieza a prestar atención a las cosas eternas. Y así es la gracia. Pero para poder ser librados, necesitamos conocer ambas. Porque tarde o temprano usted se va a confrontar, nos vamos a confrontar con la legalidad que está en nosotros mismos, que se opone a la libertad que tenemos en la gracia de Dios. Una vida de fe por una vida de obra. Una vida interior por una vida exterior. Una vida de amor por una vida de temor. Una vida de condenación por una vida de bendición. Es totalmente diferente. Y nosotros cuando estamos bien establecidos en la gracia de Dios, es fácil, hermano,
Ya empezamos a ver nuestra legalidad, nuestra religiosidad. Vemos en nuestro hermano, pero decimos a la pinta, en mí está el mal, que está peor que mi hermano. Y no queremos juzgarle a nuestro hermano, porque la gracia, hermano, es completa, la gracia se manifiesta. Y la gracia, hermano, primeramente se manifiesta en amor. Entonces ese amor, como vamos a ver, la ley exigía amor a Dios y amor al prójimo. Pero la gracia cumple la ley, porque esa vida que nosotros llevamos dentro es una vida donde la ley está escrita. Esa ley está escrita en la nueva creación. La ley fue cumplida por cada uno de nosotros. Y estamos estudiando esto no para que usted cumpla la ley. Estamos estudiando esto para ver. Hasta ahora Dios trató con Israel por gracia. Pero ahora vamos a ver la diferencia de cuando Dios trata por medio de la ley. Y yo aquí anoté un pequeño contraste. Hay muchas más cosas entre la ley y la gracia. Pues usted puede poner en su... ¿Hay una tiza por ahí, hermano? Sí hay nomás, si no hay, no hay problema. Puede hacer una línea. Así. Y acá podemos poner la ley, y acá podemos poner la gracia. Y abajo ir poniendo, yo le voy a dictar para que usted... Bueno, primeramente podemos hacer el primer contraste. La ley era un conjunto de 613 preceptos que vinieron a través de Moisés. La ley son 613 preceptos que vinieron a través de Moisés. Y debajo ahora de la gracia podemos anotar la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Puede anotar una cita para ambos, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, otra vez debajo de la ley, debajo del título de la ley. La ley, hermano, nos muestra que somos pecadores. La ley me muestra que soy un pecador. La ley es comparable. La ley es comparable a un espejo perfecto. Y decimos así porque en ese tiempo los perfectos tenían que ser de algún metal bruñido, porque si no... la imagen era distorsionada también, distorsionaban la imagen. Y nosotros podemos mirarnos, el hombre se mira muchas veces y se ve perfecto, pero Dios mandó la ley, que fue un espejo perfecto y le mostró bien su falencia. La ley fue un perfecto que vino del cielo. Acuérdense que la ley vino del cielo. Y lo único que mostraba es que el hombre era pecador. En Romanos capítulo 7, en el versículo 7. Esa cita podemos anotar allí. Romanos capítulo 7, en el versículo
en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Yo no conozco que soy pecador si no fuera por la ley. La ley me muestra que soy pecador. Pero la gracia muestra que soy justo o justificado por medio de la fe. La gracia nos muestra de que el hombre es justificado por la fe. Eso podemos anotar Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la ley fue una parte de la verdad. La ley fue una parte de la verdad. La ley mostró la ira de Dios contra el pecado, porque fue una parte de la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Dios es, en esencia, la verdad en toda su plenitud. Pero la ley mostró una parte de Dios, mostró su ira contra el pecado. Por eso muchos hermanos, citando la ira de Dios contra el pecado, dice, porque Dios es fuego consumidor. Y esa es una parte, no podemos negar, pero falta una parte más importante, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa es más interesante, porque realmente la ira de Dios sobre el pecado se manifiesta, como vamos a ver ahora en los versículos que vamos a ver, en fuego, en una bocina, el monte humeaba y el pueblo se paró lejos porque tenía temor. La ley produjo temor, produjo terror en el hombre. La ley fue una parte de la verdad. Pero la gracia, podemos decir, sin equivocarnos, es la plenitud de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuando nosotros hablamos de la sabiduría de Dios, su sabiduría no es la ley, es una parte de la sabiduría. Cuando nosotros encontramos en Proverbios capítulo 8 y en el capítulo 9 a la sabiduría, y encontramos, dice, la sabiduría edificó. Y dice que agarró esta sabiduría y labró las columnas, las perfeccionó, las embelleció. Bueno, eso jamás podría haber hecho la ley. Está hablando, ahí ya nos damos cuenta que está hablando de la sabiduría plena de Dios, que es su gracia. Y como sabemos, esa sabiduría vino a través del Señor Jesucristo. Vamos a ver en Colosenses capítulo 1, capítulo 2 primeramente, en el verso 9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habitó la plenitud. En Él habitó toda la plenitud. Y así vemos que la gracia es la plenitud de la verdad de Dios al hombre. Si el hombre quiere conocer a Dios por medio de la ley, no le va a conocer más que en ira y en juicio. Pero la gracia muestra el lado misericordioso y amoroso de Dios. Pero también, como hemos leído en el Evangelio de Juan, dice, vino lleno de gracia y de verdad. La verdad es verdad, no esconde nada, no oculta nada. La verdad no esconde la situación del hombre. La verdad dice, como hemos visto en Isaías,
Dios le llamaba al hombre y le decía, es pecador, tiene que venir y ponerse a cuenta, porque usted es pecador, así dice la gracia. Pero la gracia provee en su misericordia, provee realmente la limpieza del pecado, la sangre de Cristo. Bueno, por lo tanto, vamos a ver también que la ley es condicional. Vamos a ver otro puntito, dice, la ley es condicional. La ley dice si usted hace y si usted obedece, con esa condición, usted va a tener vida y bendición. Pero la gracia es incondicional. La gracia es incondicional. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ya de entrada somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y en Cristo. El I no está en nuestra versión, pero en Cristo. Somos bendecidos en Él. Y eso es incondicional. No depende ya de su obediencia a esa bendición. Usted como hijo de Dios, su herencia, la herencia le corresponde con la herencia de hijo. Después hay otra herencia. Una herencia si sufrimos con el Señor. Vamos a ser coherederos con Él, pero nuestra herencia, en la herencia entra el perdón de pecado, la sanidad del cuerpo, nuestro cuerpo glorificado. Todo eso es nuestro. Las arras de nuestra herencia es el sello del Espíritu Santo en nosotros. Somos herederos de Dios incondicionalmente por fe. Por fe. Usted no necesita tratar de esforzarse para merecer lo que usted tiene por la calidad de hijo. Por eso es tan importante entender nuestra posición delante de Dios. Pero sí somos llamados a aspirar, a alcanzar, a ser coherederos, pero con Cristo. Cristo va a tener una porción especial. Pero nuestra porción bajo la gracia es incondicional. Siempre va a estar ahí, delante de usted, para ser apropiada. Por fe. Por fe. Bueno, la ley dice, el que hace estas cosas vivirá. La ley dice, podemos leer en Romanos capítulo 10, en el verso 5. Romanos capítulo 10, en el verso 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Este es el espíritu de la ley, el que hace, alcanza. Pero bajo la gracia es diferente. Y ya cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, empieza hablando cómo es diferente la situación. Porque dice en el capítulo 1 de Romanos, en el verso 17, porque en el Evangelio, ¿en qué Evangelio? En el Evangelio de la gracia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Hermano, totalmente diferente. La ley dice, el que obre, el que haga, va a vivir. Pero en el Evangelio de la gracia, más el justo, por su fe, vivirá. Y esto es algo que, como hemos dicho, no estamos preparados terrenalmente, pero tenemos la vida de Cristo. Y eso en sí es lo que Israel tiene que aprender en el desierto, a vivir por fe. Israel no tiene que mirarse a sí mismo, Israel no tiene que mirar a Moisés,
Israel tenía que mirar la nube y la columna de fuego. Tenía que mirar arriba. Y eso es lo que hace el creyente bajo la gracia. Vive por lo que el Señor ganó en la cruz. Menos de eso es tener un cheque en el banco y no ir a buscarlo y estar, hermano, yo no tengo nada contra el arroz, por estar comiendo arroz hervido, pero usted tiene un cheque de $100,000 en el banco. Hermano, la gracia es nuestra por la fe. Todo lo que el Señor ganó es nuestro por la fe. Y esto no quiere decir que no va a haber lucha y prueba. Hermano, el apóstol Pablo fue el que más apropió de la gracia. Pero ya vamos a llegar a ese tema. La gracia, ¿a qué nos lleva? Aceptamos cosas de la mano del Señor. Bueno, entonces podemos decir, otro ítem, bajo la ley. Bajo la ley se recibe lo que se gana. Bajo la ley se recibe lo que se gana. Esto es así. Dice en Romanos capítulo 11, en el verso 6. Romanos capítulo 11, en el verso 6. Y dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O es por fe y por gracia, o es por obras y es por nuestro esfuerzo. La misma palabra gracia significa don inmerecido de parte de Dios al hombre. La gracia es un don, un regalo. Y usted y yo necesitamos creer, esforzarnos en creer. La ley es muy justa porque es de Dios. La ley es justa. Ponerse bajo la ley para alcanzar una bendición de Dios es cuando usted dice, Señor, yo voy a tratar de mejorar, pero ayúdame en esto. Parece, escuchamos y parecen palabras piadosas. Es como cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, no me lavarás los pies jamás. Y después dice, bueno, pero lávame todo, dice. Un religioso otra vez. Es la misma desobediencia manifestada en incredulidad por no creerlo, hermano. Pero nosotros escuchamos y hablamos piadosamente y decimos así o escuchamos así, hermano, es para que nosotros veamos que eso es legalidad. ¿Vio? Que está ahí escondidito, todo eso está en nosotros, está en usted, está en mí. Porque queremos, muchas veces hacemos una macana y queremos tapar con otra obra buena y así vamos. Nuestra conciencia no vive por fe en que el Señor le perdonó y le libró de la culpa del pecado, no goza de los resultados de la gracia, vive en su justicia propia. Entonces no vive una vida de fe, vive una vida legal. Puede ser a la vista de otros hombres una persona muy piadosa, pero muy legalista. La legalidad no es solamente un hombre con un chicote en la mano, está la otra parte que es una imitación, termina siendo una imitación de la vida espiritual. Y solamente por medio del Evangelio de la gracia descubrimos eso en nosotros. Eso descubro cuando me pongo en el espejo de Dios. Pero este espejo es diferente porque este espejo transforma de gloria en gloria. Este espejo me va transformando. El espejo de la gracia. Bueno, bajo la ley se recibe lo que se gana. Pero bajo la gracia el hombre es enriquecido por fe. Bajo la gracia el hombre es enriquecido por fe
en lo que otro ganó. Note que aquí no hay lugar para la obra, porque el Señor ganó todo. Hay uno que trabajó, hay uno que alcanzó a cumplir la ley y alcanzó la bendición de la ley. Pero nosotros reconocemos que nosotros mismos no vamos a alcanzar nada. Ponemos nuestra fe y damos gracias a Dios por Jesucristo. Fiel es el que hizo todo y más, mucho más, dice Pablo. Pablo queriendo abrir los ojos a los romanos, mucho más, dice, mucho más. Bueno, vamos a ver otro ítem para la ley. La ley justifica a Dios. ¿Y cómo es que Dios no necesita ser justificado? Porque Dios es justo. Aparte, ¿quién podría condenar a Dios? Pero ¿en qué sentido la ley justifica a Dios? La ley justifica a Dios en juicio. La ley dice, está bien que Dios condene al pecador porque el hombre traspasó y transgredió un límite impuesto. Sin ley, no había manera de que el hombre se entere que era un transgresor. Entonces también Dios, si condenaba al hombre en su ignorancia, podría en alguna forma, aunque no es así, ser visto como injusto. Pero la ley justificó a Dios. Justificó a Dios en juicio, en el juicio que Él efectuaba hacia el pecador. Pero la gracia es mejor, porque la gracia justifica al hombre, librándolo del juicio. La ley no puede justificar al hombre, pero sí puede justificar a Dios. La gracia justifica a Dios y justifica al hombre. En la cruz, en el Salmo dice, pero tú eres santo. Su Hijo, aún en la cruz, siendo tratado como el único pecador, justificaba a Dios. Justificaba, está bien lo que está haciendo, porque dice, pero tú eres santo, tú que habitas, dice. Y así hizo la gracia. Justificó a Dios, pero también nos justificó a nosotros. Y esta era la parte más difícil. Esto habíamos estudiado en Romanos, ¿cómo puede ser que Dios justifique al pecador sin pasar por alto su ley? Bueno, en Cristo y por medio de Él. Bueno, la ley, otro ítem de la ley. La ley obra exteriormente. Y eso encontramos en Filipenses capítulo 3, en la declaración de Saulo, como Saulo de Tarso. Dice en el verso 4, capítulo 3, verso 4 de Filipenses, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, te miraba a Pablo por fuera, y él era un hombre justo. Te miraba a Saulo de Tarso por fuera, el justo Saulo, ahí viene caminando. Todo con su ceremonia, con su forma, pero por dentro era un pecador. Todavía era pecador. Por fuera la ley, exteriormente la ley, con sus mandamientos, le formó, le delineó como un hombre bueno. Pero por dentro no le regeneró.
no le hizo nacer de nuevo. La ley por fuera actuaba. La ley prometía vida, pero al que obedecía. Es como, hermano, la zanahoria que se le ponía al burro. Está el palo y el burro corre detrás de la zanahoria, pero ¿cómo puede ser? Dice, nunca puedo alcanzar. Y así es la promesa de la ley. Pero Pablo dice, yo fui irreprensible por fuera. Pero la gracia, a diferencia de la ley, hace una obra interior. La gracia de Dios obra en el interior del hombre. Y es una obra permanente, a diferencia de la obra exterior de la ley. Acuérdense que la ley modela solamente y puede hacer su mejor obra, es el hombre moral. Puede ser un hombre moral, pero es tan digno de ir al infierno como el hombre inmoral. Eso es la ley. Pero la gracia da una nueva naturaleza. Eso podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La gracia ha provisto un nuevo nacimiento. Y nosotros ya no somos tratados como si estuviésemos en el primer Adán o como si fuésemos de la naturaleza del primer Adán. Somos tratados como una nueva criatura de ahora en más. Y esto está dentro de nosotros, es invisible a los ojos del hombre natural. Vamos a seguir viendo otro ítem. La ley muestra la ira de Dios. Eso ya habíamos dicho. La ley muestra la ira de Dios. Podemos leer en Hebreos capítulo 10, en el verso 28. Y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere quizás. No, la ley dice, el que viola la ley, el que transgrede la ley, el que erró, la ley no considera la actitud del corazón, la verdad que me equivoqué. La ley eso no considera. ¿Usted violó la ley? Bueno, muere irremensiblemente. La ley muestra la ira de Dios. La ley no tiene misericordia. La ley es sin misericordia. En cambio, la gracia muestra la misericordia de Dios. Vamos a leer en Efesios capítulo 2 en el verso 4. La gracia muestra la misericordia de Dios. Y dice la palabra, pero Dios, mire lo que nos enteramos, Dios que es rico. Dios es rico, pero ¿en qué es rico? En misericordia. Esto es lo que hace la gracia. Cuando usted cae, usted no va a ir a abrazar al policía si usted robó. Usted robó, se sintió mal y, Señor, robé, le va a decir, ¿no? O sea, sabe que las esposas y marche preso. Pero usted tiene, el hombre cuando cae, tiene un Dios que es rico en misericordia. Note qué diferente la ley de la gracia. La gracia, cuando se va formando en el corazón, en el carácter de un creyente, se ve. Y cuando la ley forma el carácter y el corazón de un creyente, también se ve.
Hermano, es fácil ver, aunque muchas veces nos queremos engañar a nosotros mismos. A todos nos falta, a todos nos falta. Queremos que el Señor nos llene de su gracia, hermano. Eso es lo que necesitamos pedir al Señor. La gracia es la más alta sabiduría de Dios. La gracia no es permisiva, pero la gracia ama, abraza, perdona, muestra misericordia. La ley no, la ley es ley. Estamos aprendiendo el Evangelio de la gracia. Gracias al Señor. Y dice también, vamos a ver otro punto, la ley, otro ítem, ministró y fue un ministerio de condenación. La ley fue un ministerio y ministró condenación. Usted puede leer luego en 2 de Corintios, capítulo 3. La gracia es un ministerio, es llamado el ministerio de justificación, porque ministró justicia. Bueno, otro ítem más. La ley, y esto vamos a estudiar y es tan hermoso, hermano. Vamos a ver cómo se originó todo en este tiempo. La ley vino junto con un sacerdocio imperfecto y temporal. La ley vino junto con un sacerdocio imperfecto y temporal. No encontramos que este sacerdocio haya fracasado alguna vez, pero sabemos que esos hombres fueron imperfectos. Ellos tenían que ofrecer primeramente por sí y luego por el pueblo para hacer expiación por los pecados. Entonces ofrecían el sacrificio primeramente ellos, apoyaban la mano y bueno, y luego podían ofrecer por el pueblo. Ya vamos a llegar allí. Fue un sacerdocio imperfecto el que trajo la ley. Pero la gracia trajo un sacerdocio inmutable y perfecto. El sacerdocio cuyo sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. La gracia trajo un sacerdocio inmutable y perfecto. Cristo es el sumo sacerdote y nosotros somos los sacerdotes. Cada creyente es un sacerdote y entra en su ministerio sacerdotal cuando intercede. Bueno, la ley, otro ítem, produce inseguridad. Esto podríamos asociar con que la ley es condicional, pero la gracia produce seguridad. La gracia produce seguridad. No hay sentimiento de seguridad bajo la ley, porque usted iba caminando por ahí y justo estaban velando a un israelita y pasaba por enfrente y ya era contaminado. O por ahí se acercó a un lugar y había pasado un leproso, ya era contaminado. O, bueno, ya vamos a estudiar, ahora vamos a entrar en eso, vamos a ver lo que es la ley. Y el pueblo no está a la altura. Bueno, por último, la ley fue temporal. La ley fue temporal. Romanos capítulo 10, verso 4 dice, el fin de la ley es Cristo. Romanos capítulo 10, verso 4. La ley es temporal, terminó en la cruz. Pero la gracia no es temporal, porque Dios va a seguir exhibiendo el producto de su gracia por toda la eternidad. El producto de la gracia será exhibido por toda la eternidad. Será puesto en alto y Dios va a mostrar. Así que vemos algunos contrastes.
hay más, hermanos. Yo hasta acá encontré, pero hay más. Nos ponemos a pensar, hermano, la ley y la gracia, totalmente diferente. La ley fue, como vamos a ver más adelante, no un método de vida, sino que fue para que el hombre sepa que no puede vivir por la ley. Vamos a tomar un recreo y vamos a continuar después. Nos llena de gozo y paz, porque en el Hijo del Hombre ganamos la eternidad. Con esperanza esperemos a quien muy pronto vendrá, trayendo consigo el premio de los que vencen con él. La redención de nuestro cuerpo aguardemos con devoción. Como perder la esperanza, con regocijo esperemos que el tiempo es cosa de él. La esperanza demorada no debe ser un tormento, lo que tarde ya no importa, igual iremos con él. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria, gloria de Dios. Es la hora 22. 2 minutos.